nuestro, un Dios personalizado, hermano. Uno, Jehová uno es. Y Gálatas 3:20 dice así: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Eh? Puede sentarse, hermano, en el nombre de Jesús. Hoy quiero introducir algo, hermanos, de la doctrina de la unicidad. El hermano Gabriel dijo algo, y es que tenemos que prepararnos. A veces tenemos temores, ¿cierto? Se dice, bueno, sí, yo sé que Dios es uno, pero no sé cómo explicarlo. Y hoy, mientras estudiaba todo esto, hermano, necesitamos hacer espacios dentro de la iglesia para hablar más de este tema. Amén. Entonces, tenemos un tema muy tremendo, porque usted le pregunta a cualquier persona o a la mayoría de personas acerca de Dios, y la mayoría le dice que cree en Dios, pero no sabe en qué clase de Dios cree. ¿Me entiende esto? No, yo creo en Dios, sí, pero no conoce. Es como esa gente que dice que es hincha de un equipo de fútbol. No, yo soy hincha del deporte de Iquique, porque vamos a ver a la Sudamericana. Y te preguntan, no, sí, el uniforme de ellos es celeste, le llaman los dragones celestes. ¿Y quién juega ahí? Yo la verdad no sé quién juega ahí. Y muchos son hinchas de Dios, creyentes de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Correcto? ¿Está bien eso? Entonces, hay un solo Dios. Solamente hay un Dios. ¿Usted sabe eso, cierto? Bueno, hay muchos que no lo saben. Esta doctrina es centralmente el mensaje bíblico, pues tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan claramente y enfáticamente que Dios es uno. Ahora, este es el asunto. A pesar de la sencillez de este mensaje y la claridad con lo cual la Biblia lo presenta, muchos creen en la existencia de Dios, pero no la han comprendido. ¿Correcto? Oh, acá tenemos un tema importante de abrir la mente. Para usted es fácil, pero hay gente que no lo sabe. Porque creo que usted sabe que Dios es uno, ¿cierto? Entonces, aún dentro de la cristiandad, mucha gente, incluso teólogos, no han comprendido este mensaje hermoso y esencial. Por eso hay gente que enseña otras cosas. Entonces, queremos dirigirnos a este problema y afirmar y explicar la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Entonces, hoy yo quiero hablarles acerca de algo que se llama el monoteísmo. Usted lo sabe, pero vamos a explicar algunas cositas que nos van a ayudar, ojalá nos ayuden a crear conceptos que usted pueda usar para explicar. No estoy tratando de convencerle o pensando que usted no sabe que Dios es uno. Quisiera darle, ojalá lo logro, cosas prácticas para que usted pueda introducir un poco este tema. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué es el monoteísmo? ¿Quién sabe qué es el monoteísmo? ¿Cómo? La creencia de un solo Dios. Entonces, en este concepto, vamos a decir que nosotros somos monoteístas. ¿Correcto? ¿Por qué somos monoteístas? Amén. Entonces, en la creencia de un solo Dios se llama monoteísmo. Esta proviene de dos palabras griegas: monos, que significa solo, solitario o uno, ¿cierto? Y la otra palabra que conforma el monoteísmo es la palabra teos, que significa Dios. Entonces, un Dios, por eso es monoteísmo. ¿Está claro, cierto? ¿Cierto? ¿Por qué somos monoteístas? Yo a veces soy decir en el instituto, téngame paciencia ya. Entonces, cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificada como uno de los siguientes pensamientos. Entonces, no todo el mundo es monoteísta, no todo el mundo cree en la existencia de un solo Dios. Hay gente que es atea. ¿Qué es un ateo? Uno que niega la existencia de Dios.
Esa gente tiene mucha fe. Pues imagínate, pues, ¿cómo vivimos si no creemos en nada? Entonces, la Biblia habla de los ateos, que los llaman necios. Dice en su corazón, no hay Dios. ¿Conoce gente usted así? Tremendo, ¿cierto? Yo recuerdo que tenía, cuando trabajaba en Walmart, una compañerita que era medio metalera y ella decía, yo soy atea. Y yo en Walmart allá en ese trabajo tomé una manera de evangelizar. Yo, como era oficina, escribía algo en un papelito y se lo pegaba en el computador. Pues, ¿qué le digo a esta muchacha que no cree? Estaba orando y el Señor puso un pensamiento. Yo te amo, aunque no creas en mí. Se hizo amigo a mí esa mujer. Oiga, tremendo, hermano. Como dijo el hermano David, una palabra sembrada y oración puede cambiar. Está otro grupo que son agnósticos. ¿Qué es un agnóstico? Uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconcebible, como dijo el hermano. Sí, hay mucha gente que dice, sí, existe algo más grande que nosotros. No sé si es Dios. Amén. Y el gnosticismo está muy pegado a lo que llamó después del siglo XXI la nueva era. El creer en mí, desde algo mayor, entonces yo tengo una fuerza superior dentro de mí y comenzaron esos mensajes motivacionales. Crea en usted que usted puede, hay algo dentro de usted que es más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero negaban la necesidad de ese Dios. ¿Conoce gente también así usted? Hay que predicarle a ellos también. Gloria al Señor. Hay otro grupo que son panteístas. ¿Alguien sabe qué es un panteísta? ¿Cómo? Uno que equivale a Dios, a la naturaleza, a las fuerzas del universo. O sea, son gente que era la doctrina de los antepasados. Dios es la tierra. Usted ha escuchado hablar de la Pachamama, ¿no? ¿Cierto? De lo que hacían los egipcios. Ellos tenían dentro de eso el dios luna, ¿cierto? Sol. Entonces, los panteístas, y se ve mucho en las culturas nativas todavía, ¿cierto? Que ellos piensan, digamos, los hindú son panteístas, ellos creen en la vaca como dioses. Y no se come la vaca, mi hermano. Y tan ricas que son. También tienen ratas. Y ellos tienen combinado esto con la encarnación, o la reencarnación. ¿Sí? Ellos usted quiere leer un día un templo de ratas en India. Ellos van y comen con ellos porque piensan que sus familiares se han reencarnado en la rata. Yo no creo en la reencarnación porque no es bíblico. Pero yo te digo una cosa, si eso existiera, lo último que yo quiero hacer es una rata. Santo Dios. No sé, yo soy más inteligente, escojo una águila. Si fuera un animal, o si puedo reencarnar a una persona, escojo a alguien así que llegue a ser tan bonito como yo en el futuro. Gloria a Dios. Tenemos otra que es los politeístas. Amén. ¿Qué son los politeístas? Los que creen en varios dioses. Entonces, estamos hablando de que está el monoteísmo, pero aparte de eso hay otras creencias, como los ateos, que terminan siendo unas personas que tienen una manera de ver la vida espiritual. Los gnósticos, los panteístas y los politeístas. Uno que cree en más de un Dios. También está el diteísmo. ¿Qué es el diteísmo? Diteísmo, la creencia en dos dioses, que es una forma de politeísmo. O sea que decimos que los politeístas tienen dos pequeñas divisiones, que sería el diteísmo y el triteísmo, la creencia en tres dioses. Repito esto, los diteístas son los que creen en Dios. ¿Usted conoce gente que cree en dos dioses? Sí, claro. Los testigos de Jehová creen en Dios. Ellos son diteístas. Los testigos de Jehová no son trinitarios, son diteístas.
Amén. Combinados con un poco de, lo vamos a ver ahora. Amén. De un monoteísmo que degrada la figura de Jesús. Vamos a tratar de llegar ahí. Pero está el triteísmo, que es la creencia en tres dioses. ¿Conoce usted gente que cree en tres dioses? Ok. Entre las religiones del mundo, tres son monoteístas. Ok, entonces vamos a decir que esto que acabo de decir, en cada parte del mundo hay gente como esta: ateos, gnósticos, panteístas, politeístas, ¿cierto? Diteístas, triteísmo y monoteístas. ¿Correcto? Ahora, entre todas las religiones del mundo, tres son monoteístas. ¿Usted sabe cuáles son las tres religiones que son monoteístas? El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, las tres religiones del mundo que son monoteístas son el judaísmo, los mohametanos o el mohametismo, que serían los islam, los que son creyentes de Mahoma. Ya que hay algo interesante, porque la religión musulmán o islam no está basado en un Dios como tal, sino en un profeta. La religión musulmana o islámica dice Alá es Dios y Mahoma su máximo profeta, ¿cierto? Y es un profeta que se levantó no de una manera espiritual, sino semejante en conducta a lo que le pasó a Moisés en conquistar, pero de una manera totalmente violenta, ¿cierto? Por eso es que usted escucha cosas como la guerra santa, la gente que se explota, etcétera, etcétera. Pero ellos creen en un solo Dios. ¡Wow! Tremendo esto. No somos los únicos. También está el judaísmo, que creen en un solo Dios y de los cuales nosotros descendemos en cuanto a doctrina de un solo Dios, como dice el libro de Romanos. Nosotros fuimos injertados en el olivo silvestre. Y está el cristianismo. Eso yo creo que usted más o menos lo entiende, pero aquí es donde queremos entrar un poco. Sin embargo, dentro de las denominaciones que son nombrados cristianos, no todos son monoteístas. Y por eso hay una confusión tan grande. Por eso la gente dice cosas como: ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cierto? Porque Silvia dice esto y el otro dice esto, y tenemos esa pequeña desventaja que han agrupado al cristianismo en un mismo saco. Entonces, pero dentro de los cristianos existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la deidad. Un punto de vista llamado el trinitarismo asevera que existen tres personas distintas en la deidad. Ok, hay cristianos que son trinitarios y ellos dicen: yo creo en un solo Dios, que son tres personas. Eso es muy común, ¿cierto? ¿Sí? Dios es la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Correcto. Pero, aunque no voy a entrar en este estudio porque vamos a poder hablar un poco de esto, pero podemos empezar diciendo que Dios es uno, no en una unidad compuesta, sino en una unidad numérica. ¿Qué es una unidad compuesta? Lo que es el hermano Fabián con la hermana Daniela. Ellos se casaron y el Señor dijo: ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Una sola carne. Pero, amén, siguen siendo dos personas. Eso es una unidad compuesta. Como dice mi esposa, amén, son una sola carne, pero estómagos diferentes. Amén. Entonces, no es la unidad de la que Dios habla para Él. Cuando hablamos de Dios, hablamos de una unidad numérica. Uno solo, no una unidad compuesta. Entonces, estas personas usan esto para hablar de Dios en una unidad compuesta, porque ellos no creen en tres dioses en sí, sino en tres personas que forman un solo Dios. Que es incorrecto. ¿Por qué? Porque no
hay una expresión correcta de persona cuando nos referimos a Dios. O sea, cuando usted habla de Dios Padre como una persona, usted está expresando mal. Y eso va a ser otro estudio. Pero usted no puede expresar de Dios como una persona, porque Dios es espíritu. A esos trinitarios se les llama trinitarios monoteístas porque creen en tres personas distintas y en un solo Dios verdadero, pero no es el concepto bíblico. ¿Me estoy dando a entender? Repito, ellos dicen, son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Entonces, como que ellos dicen, Gustavo, Amador y Luis son tres personas distintas, pero hacen un solo Dios. Pero siguen siendo distintos. Pero no es el principio bíblico para la unidad de Dios. ¿Me van a entender? Porque si el hermano Luis, el hermano Amador y Gustavo fueran tres personas distintas y un solo Dios verdadero, seguro que haríamos, no sé si un transformer o un deformer, pero algo haríamos. Ojo, y este principio se avala o tiene principios, este pensamiento, en las culturas antiguas de cómo ellos veían sus divinidades. Como por ejemplo los asirios tenían dioses con tres cabezas, un solo cuerpo con tres cabezas. Pero seguían siendo tres dioses. ¿Correcto? Entonces, ese es un tipo de trinitarismo. Amén. También dentro de las variaciones del trinitarismo se pueden distinguir dos tendencias extremas. Amén. De un lado, algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios, que es lo que estoy hablando, ¿cierto? Pero otros enfatizan la división en la división de tres dioses. Entonces, ya dije que hay personas que dicen tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La otra parte dice, no, hay un Dios que es el Padre, hay otro Dios que es el Hijo y hay otro Dios que es el Espíritu Santo, y ellos son coexistentes entre sí. Y cada uno es autónomo. Pero eso no dice la Biblia. Acabamos de leer que dice que Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Entonces eso es importante. ¿Y por qué le estoy explicando eso? Porque usted tiene que aprender más o menos, o debemos aprender qué es lo que las demás personas creen. Entonces, ojo, cuando alguien dice, no, yo creo en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ah, sí, yo creo lo mismo. No, tú no crees en... La Biblia no nos enseña eso. ¿Correcto? Y esta es una parte muy delgada en la enseñanza. ¿Ven? Y como dije, además de los trinitarios existe la doctrina del binitarismo, la cual no clasifica al Espíritu Santo como una persona aparte, sino que asevera creencias en dos personas de la deidad. Hay gente, doctrinas, que no creen en el Espíritu Santo de Dios. Es muy bárbaro eso, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Cómo vas a dejar a la esencia de Dios fuera del asunto? Amén. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen en el Dios Padre, que es Jehová, como un Dios supremo, y creen en Jesús como un Dios inferior, y el Espíritu Santo como un mandadero. Ojo, yo no estoy tratando de hablar mal de nadie, estoy tratando de enseñarles y explicarle a usted cosas que necesitamos saber. Gloria a Dios. Entonces, muchos monoteístas han indicado que ambos, el trinitarismo y el binitarismo, debilitan el monoteísmo estricto enseñado por la Biblia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estas personas con esta doctrina están dentro del círculo que se hace llamar cristiano. Pero tenemos que tener cuidado que dice la Biblia en cuanto a la doctrina. Hay gente que dice, no, el pastor no enseña eso, que cada quien crea como le parece, pero no dice eso la Biblia. Dios es un Dios celoso. Amén. ¿Qué dijo el mandamiento del Señor? No harás imágenes
ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo en la tierra. Dios quiere que nadie la palabra, le distorsione su identidad. Amén. Como si le presento yo a Fabián y digo, pues Fabián, yo lo veo bien vestido y todo. A mí me hace que Fabián vea que no se baña. ¿Qué estoy haciendo? Distorsionando. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted dice? Bueno, porque se parece que él sí quiere tener una buena apariencia, pero el secreto no es tan limpio como parece. Y cuando la gente divide a Dios, que decir, claro, Él es todopoderoso, pero no es único, Él necesita ayuda. Pero Dios no es así, amén. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era y el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Déjenme decirlo en el ejemplo, Él se ve bien y Él también se baña. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, se ha debilitado tanto el monoteísmo a través de estos principios que es necesario que nosotros nos afirmemos en estos principios. Gloria al Señor. Ellos insisten que la deidad de Dios no puede dividirse en personas, los que creen en el monoteísmo estricto, y que Dios es absolutamente uno. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. Entonces, estos creyentes en el monoteísmo estricto caen en dos categorías que también tenemos que explicar. Hago un pequeño resumen. Hay trinitarios que parecen que creen en un solo Dios, pero hablan de tres personas distintas. Eso está mal. Y están los otros trinitarios que dividen a Dios en dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. También es incorrecto. O sea, estoy tratando de decir que estas dos formas no son bíblicas. ¿Amén? ¿Me copian? Después vamos a enseñar de dónde realmente surgieron estas cosas. Pero dentro del monoteísmo estricto también hay dos categorías que debemos estudiar. Una categoría asevera que hay solamente un Dios, pero lo hacen para negar de una manera u otra la plena deidad de Jesucristo. Este punto de vista fue representado en la historia primitiva de la iglesia por los monarquistas dinámicos, tal como Pablo de Samosata y los arianos guiados por Ario. Estos grupos relegaban a Jesús a la posición de un Dios creado, un Dios subordinado o un Dios menor. Ellos pensaban en un solo Dios y ellos tenían también un poco de lo que sería la creencia ascetista, que Dios fue un ángel. ¿No se ha escuchado esta enseñanza del ángel del Señor? Jesús era un ángel que era mayor que los hombres, pero menor que Dios. Otros hablaban como que él nunca tocó realmente la tierra y algunas cosas, pero eso es incorrecto, porque la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. ¿Cree eso? Eso enseña la Biblia. Entonces estas personas trataban de minimizar la manifestación de Dios en carne como un Dios o como un diosito o como una manifestación banal o superficial de Dios. Pero es incorrecto. Nosotros creemos que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte, sino que toda. Y cuando decimos que todo, es todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces no podemos caer en eso. La segunda categoría de verdaderos monoteístas creen en un solo Dios, pero creen además que la plenitud de la deidad se encuentra manifestado en Jesucristo. Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, modos, oficios o relaciones que el único Dios demostró al hombre, y eso somos nosotros. Ojo, no usamos la expresión personas para referirnos a Dios en sus diferentes oficios. Usamos la expresión manifestación. Ahora, esta expresión, que es cuestionada por algunos trinitarios
o triteístas dicen que está incorrecto, pero el origen de usar la palabra manifestación es por la esencia propia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es, y un espíritu no se puede ver. Y cuando tú ves un espíritu, ves una forma de algo. Y cuando es un espíritu te asustas. Yo siempre he dicho, yo no soy valiente. Yo veo un espíritu, no sé si lo veo reprendido, salgo corriendo. Yo la verdad, hay gente que ve espíritus, ve sombras, ¿cierto? Vamos a hablar, no, yo acá una persona grande con un sombrero, gente que ve de diferentes maneras, pero el espíritu tiene que tomar una forma para que alguien lo pueda ver. Dios es espíritu y Él decidió manifestarse de diferentes maneras y formas. Entonces, la expresión correcta para hablar de los oficios de Dios es manifestación y no persona. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, rebobinemos. Los trinitarios hablan de la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, que es una expresión incorrecta. Nosotros decimos la manifestación de Dios como. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son las únicas manifestaciones de Dios. Vamos a tener tiempo a hablar de eso. Porque si lo único que Dios se hubiera podido manifestar es en esto, sería un Dios limitado. Voy a decir algo feo, pero Dios puede manifestarse en lo que a Él le plazca. Y así lo ha hecho a través de los tiempos. ¿O acaso usted le ha pedido permiso a Dios para que Él se manifieste como Él quiera? Amén, gloria al Señor. Ojo, entonces, creemos en la manifestación de Dios como modos, oficios o relaciones que el único Dios ha demostrado al hombre, la manera que ha utilizado para mostrarse a nosotros. Historiadores de la iglesia han utilizado los términos modalismos y monarquismo modalístico para describir este punto de vista como mantenido por los líderes de la iglesia primitiva, como Noeto, Praxeas y Sabelio. O sea, este tipo de personas hablaron de eso. En el siglo XX, los que creen en ambos, la unicidad indivisible de Dios y la plena deidad de Jesucristo, usan frecuentemente el término unicidad para describir su creencia. Entonces, hablamos del triteísmo y de los trinitarios, amén, y de los que creen en dos dioses. Así se llaman ellos. Pero en cuanto a nosotros, que creemos en la unidad indivisible de la deidad de Dios y en la plenitud de la manifestación de Dios en Jesucristo, los historiadores o los estudiosos lo llaman gente que cree en la unicidad. O sea que, si usted no lo sabía, usted es una persona unicitaria. Entonces, si te preguntan, ¿tú en qué crees? Yo creo en Dios, pero ¿cómo? Yo soy unicitario. ¿Ya? ¿Aprendimos algo esta mañana? ¿Y usted qué cree? No, yo creo, pero ¿cuál es su doctrina? No, pues yo creo que yo soy unicitario. Yo creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Está bien? Ay, qué importante eso. Es muy importante. Porque Dios quiere que la gente sepa quién es Él realmente. Y no una versión distorsionada de Dios, que desafortunadamente es lo que mucha gente tiene en su mente. Gloria al Señor. Ok, ahora, algunos, para apodarnos, usan términos de un solo Dios y los del nombre de Jesús. Y creemos en un solo Dios y somos también la iglesia del nombre de Jesús. Qué bueno que nos conozcan por eso. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque algunos toman esto para apoderarse, mientras que los que resisten este punto de vista a veces usan la designación engañosa y despreciativa de los solo Jesús. El mundo los conoce como gente que cree en un solo Dios, los del nombre, pero los trinitarios, los dualistas, cuando hablan acerca de nosotros, no hablan de los de la unicidad,
sino que hablan de los solo Jesuses. Y ellos piensan que estamos en una aberración y hablan de nosotros como una secta, porque ellos tienen la idea de que nosotros negamos al Padre y al Hijo. Y le hago una pregunta, respóndame bien. ¿Nosotros negamos al Padre y al Hijo? No. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no negamos al Padre y al Hijo? ¿Qué dice usted, Dayana? ¿No lo negamos? ¿Qué dice Miri? ¿Negamos al Padre y al Hijo? ¿Qué dice usted, Yanela? ¿No? Laura, ¿negamos al Padre y al Hijo? ¿Sí o no? No. Mano Luis, ¿nosotros negamos al Padre y al Hijo? No. Es importante tener este concepto porque cuando ellos nos hablan, dicen, ustedes son los solo Jesús y ustedes niegan al Padre y al Hijo. Y el apóstol Juan dijo allá en su carta, dijo que el que niega al Padre, Dios no está con él, y que el que niega al Hijo, el Padre no lo va a reconocer. Y se toman de esto. Pero, hermano querido, nosotros no negamos ninguna manifestación de Dios. Entonces, algunas doctrinas o algunas enseñanzas toman esto y dicen, estos son los solo Jesuses, y ellos niegan al Padre y al Hijo y citan lo que dice Juan. Pero hay que aclarar que nosotros no negamos ninguna manifestación de Dios. Entonces, ellos dicen esto y es un apodo engañoso porque a los trinitarios les implica negación del Padre y del Espíritu Santo. Sin embargo, creyentes en la unicidad de Dios no niegan al Padre y al Espíritu, sino que perciben, entienden, denotan al Padre y al Espíritu Santo como diferentes manifestaciones del único Dios, quien es el Espíritu de Jesús. Amén. Entonces, en resumen, la cristiandad ha producido 4 puntos de vista básicos acerca de la deidad. Ahora estoy hablando de los cristianos. Y esos 4 puntos de vista, como ellos miran a Dios en su deidad, es primero trinitarios, segundo binitarismo, tercero monaticismo estricto con una negación de la plena deidad de Jesucristo, y cuarto, monoteísmo estricto con una afirmación de la plena deidad de Jesucristo o unicidad. O sea, que entre todo este grupo nosotros nos denominamos como monoteísmo estricto con una afirmación de la plena deidad de Jesucristo o unicidad. ¿Sabía eso? Bueno, si no lo sabe, hoy lo sabe. Qué bueno esto. ¿Amén? Entonces, vamos a ver cuántos minutos me quedan. Yo le dije 40. 13, 20, son... no me queda tiempo. Amén, pero me quedan como 3 minutos. Entonces, lo que quisiéramos que pudiéramos entender es que en el Antiguo Testamento enseña que solamente hay un Dios. ¿Correcto? Y Deuteronomio 6:4 es una base, pero si usted comienza a leer después Deuteronomio 6, Dios habla de una relación con un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Y lo próximo que dice es, amarás, ama a tu hijo y ama al Padre, ama al Espíritu. Ama al Señor tu Dios, uno. Entonces, lo que dice Deuteronomio 6 es afirmado por lo que dice Deuteronomio 6:4, es afirmado por lo que dice Deuteronomio 6:5. Y si usted comienza a leer todo el libro, el capítulo 6 de Deuteronomio, es un mandato de Dios que se le enseña a los niños que hay un solo Dios. Y yo quisiera decirle, hermano querido, padre que me escucha, es importante que usted le enseñe a su hijo quién es Dios. Enséñale Deuteronomio 6. Oye, Laura, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y había una costumbre judía, hermanos, para esto. Y ellos obligadamente tenían que poner esta enseñanza en las puertas. Amén. Y ellos usaban como una cajita que se pone en la mano izquierda. Y dentro de la cajita hay versículos bíblicos que hablan acerca del solo Dios que ellos creen. Y hay otra que se ponen acá en la frente, como una cajita, y usted lo puede, googleelo, busque la cultura judía, amén. Y usted se va a dar cuenta que ellos hacen esto, pero lo importante no es la cajita. Lo importante es lo que está dentro de eso, lo que ellos llaman el mesuzán y el tefilet, que son pequeñas cajitas. Y nosotros deberíamos enseñarnos entre nosotros esto. A veces hablamos cosas que no nos edifican, pero qué bueno que usted saque tiempo para enseñarle a sus hijos acerca del único Dios. Amén. Voy a terminar leyendo algunas cosas del Antiguo Testamento. Muchos versículos de la Escritura del Antiguo Testamento afirman enfáticamente el monoteísmo estricto. Los 10 mandamientos empiezan con: no tendré dioses ajenos delante de mí. Tomen nota los que están tomando nota. Estos versículos, Éxodo 23. Deuteronomio 5:7. Dios enfatizó este mandamiento por declarar que Él es un Dios celoso. Éxodo 25. Amén. En Deuteronomio 32:39 Dios dijo que no hay ningún otro Dios con Él. Aleluya. Y no hay otro como el Señor, y no hay Dios fuera de Él. ¿Correcto? También la palabra de Dios dice en segunda de Samuel 7:22 y primera de Crónicas 17:20 que solamente Él es Dios. Estos versículos los puede buscar. Voy a repetir, estoy diciendo Éxodo 23, Deuteronomio 5:7, Éxodo 25, Deuteronomio 32:39, segunda de Samuel 7:22 y primera de Crónicas 17:20. Salmo 86:10 dice: hay la declaración enfática de Dios. Él es un solo Dios. Amén. Ahora hay un libro que llamamos el libro mesiánico o el quinto evangelio, que es Isaías, que es el libro más cercano en el Antiguo Testamento a la cruz del Calvario. Amén. Y dice Isaías 43:10 y 11: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Anote eso para que cuando no me lo saldría que pastor, es que no sé qué decirle, pues le estoy dando versículos para que le hagan. O sea que no van a poder enseñarlo por falta de instrucción, sino por no anotar. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Qué hermoso ese versículo. Isaías 44:8 dice: no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Wow. Isaías 44:24 dice: yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. No quiero demorarme, pero si usted toma Isaías 44:24 y toma lo que dice la palabra acerca de Jesucristo, que dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y tú lees Isaías 44:24, te das cuenta que Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Ahí tendríamos que, no alcanzo a llegar allá, pero déjenme darle un par de versículos más. Isaías 45:6: no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Amén. Pero Jesús dijo: yo soy el que soy. Amén. Yo soy el pan de vida.
Mira lo que dice Isaías 45, 21 y 22. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Pero Juan 3 dice que el Hijo del Hombre fue puesto en la cruz del Calvario. Como la serpiente en el desierto fue levantada, así el Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que lo mire a Él sea salvo. ¿Está entendiendo la correlatividad de esto? Amén. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46, 9. Nada hay semejante a mí. No dice igual, semejante, o sea que no hay nada que se le parezca. Amén. Mi honra no la daré a otro. Isaías 48, 11. Amén. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, 16. Amén. Hay solamente un Dios, quien es el creador y padre de toda la humanidad. Eso lo dice Malaquías 2:10. Amén. Y la Biblia dice que en el tiempo del reino milenial habrá solamente un Señor con un nombre. Zacarías 14:9. Y en ese tiempo, amén, uno será su nombre. 14:9. Zacarías 14:9. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Muchas veces la Biblia llama a Dios el Santo. Amén. Pero nunca los dos santos, los tres santos o los muchos santos. Amén. Solamente Él. Amén. Gloria a Dios. Póngase en pie, hermanos. Vamos a terminar. Déjenme decirles esto. Una observación común de algunos trinitarios acerca de la doctrina antiguo testamentaria de la unicidad de Dios es que solamente tenía la intención de enfatizar su unicidad en contraste a las deidades paganas, pero que él todavía existía como una pluralidad. Sin embargo, si este razonamiento fuera cierto, ¿por qué no lo hizo claro Dios? ¿Por qué no ha entendido los judíos una teología de personas, sino que han insistido en un monoteísmo absoluto? Mirémoslo desde el punto de vista de Dios. Supongamos que Él sí quiso excluir cualquier creencia de una pluralidad divina o de una deidad. Paréntesis. O sea que los trinitarios dicen que lo que dice el Antiguo Testamento de un solo Dios fue solamente Dios refiriéndose a la diferencia, lo diferente que era el Dios con las religiones paganas. O sea que Él era tres dioses o tres personas, pero que no habló de eso, sino que habló de una unidad para que los pueblos paganos supieran que Él era un Dios diferente y su pueblo también. Ahora, estamos preguntando que si eso fuera así, ¿por qué el pueblo judío cree otra cosa? Amén. Ahora, estamos diciendo que, digamos que así fue así, que Él quiso excluir cualquier creencia, pluralidad en la deidad. ¿Cómo podría hacerlo utilizando terminología ya existente? ¿Qué palabras fuertes podría usar para comunicar su mensaje a su pueblo? Al pensarlo, nos daremos cuenta de que él usó el lenguaje más fuerte que se haya disponible para describir una unidad absoluta. Entonces, si él hubiera querido hacer lo que las denominaciones trinitarias dicen, él hubiera usado otro lenguaje. Amén. Pero como él no estaba tratando de excluirse o de darse a conocer de una manera diferente a las religiones paganas, porque él no estaba tratando con los paganos, sino que él quería que su pueblo supiera que él era uno solo, usó el lenguaje más severo y estricto que pudo usarse. Amén. Como cuando un padre quiere que su hijo sepa que él es el que manda en la casa. Y ya el hijo lo tiene chato. El papá no dice,
bueno hijo, yo soy tu papito, y ayúdame, hazme caso, quiéreme. Así le, cuando ya los chinos están muy, mijo, ve, acá ayuda el papá y el que mando soy yo y se acabó. Yo todavía no soy padre, pero estoy practicando. No sé si lo puedo. Pero yo me imagino que hermano Fabián, hermano Manuel, hermano Fernando, hermana Melina, que son, hermana Daniela, cuando, ¡ay, papá, haga eso! No, ¿por qué? Porque su papá ya se acabó. ¿Sí o no? O sea, el papá, como que bueno, sí, trata de aguantarlo, de soportar. Pero ya cuando el chino ya está muy pasado, ¿qué le dice? No, ¿y por qué? Porque soy papá y se acabó, yo soy el que mando aquí. Y aunque eso está hoy contra lo que la gente, así son los papás, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? Mi papá me pololeaba hasta donde podía, pero cuando lo cansaba ya, no, porque dije que no y se acabó. Estoy diciendo esto porque Dios pudo haber usado otro idioma, si era solamente para excluir, pero él habló a su pueblo y le dijo, yo soy un solo Dios. Y si usted estudia el Antiguo Testamento, hubo dos razones por las que Dios permitió que el pueblo se fuera al exilio. Uno, porque eran incrédulos. Y segundo, porque eran idólatras. Amén. Entonces, hermanos, para terminar esto, ciertamente Dios no podría clarificar más que no existe absolutamente ninguna pluralidad en la deidad. Amén. Porque Él ha sido explícito. Yo soy el que soy. Amén. Yo soy uno. Y uno es mi nombre. Amén. No te harás dioses ajenos delante de mí. Amén. Entonces, les quedo debiendo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de que Dios es uno solo. Les prometo que voy a tratar de poder tocar este tema. ¿Les parece importante esto? Amén. Entonces, hermanos, concluimos diciendo que nosotros somos monoteístas estrictos que creemos en la unicidad de Dios. Que no negamos la manifestación de Dios como Padre o como Hijo, pero que no creemos que sean personas o dioses, sino que es un solo Dios que se ha manifestado al mundo y al ser humano de muchas maneras. ¡Qué bendición! Puedo decir lo que el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Simón o de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Siéntase privilegiado de que Dios le ha dado a conocer su verdad. Aleluya. Oremos.